Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz Navarro, directora de marketing de Renault. Bienvenida, Beatriz. Y a Juan Antonio Muñoz Gallego, socio y fundador de Skiller Academy. Bienvenido. Buenos días. Juan Antonio. Bueno, vamos a hablar de sostenibilidad, de talento y sobre todo del sector del automóvil, teniendo lógicamente aquí a Beatriz de Renault. Beatriz, en el sector de la automoción ahora mismo hay unos cambios tremendos, digamos que es prácticamente un cambio de era. La movilidad urbana está haciendo que todo cambie y ya no solo en los más jóvenes de la población. ¿Pasaremos de comprar vehículos a título particular a utilizar esos vehículos de servicios de movilidad? ¿Cambiaremos, digamos, propiedad de automoción por movilidad compartida? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Incluso no solo en las nuevas generaciones, sino en las generaciones que tenemos actualmente. Ya no hay una compra tan masiva de un vehículo en propiedad, sino que vemos más, por ejemplo, el renting, es una modalidad que está creciendo muchísimo, pero sobre todo, y muy especialmente en las nuevas generaciones, vemos que el uso del automóvil lo hacen de una forma diferente, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que todo el aumento del car sharing, y eso, por ejemplo, para eso la marca lanzó City by Mobilize, para que la posibilidad de que la gente pudiera utilizar toda la parte de car sharing, o incluso el uso, ¿vale?, a través de BP, que es otra plataforma donde puedes comprar o alquilar un coche por uso simplemente durante días, meses u horas. Es algo que también vemos que está creciendo muchísimo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que poner encima de la mesa es diferentes ofertas de movilidad para los diferentes tipos de públicos. Porque ahora mismo, Beatriz, ¿cuál dirías que es el diagnóstico, vamos a decir, del parque móvil español? Pues el parque móvil español, por desgracia, es uno de los más antiguos de Europa. De hecho, la media de nuestros coches está alrededor de 14, 15 años. Por lo tanto, urge de verdad renovar ese parque y eso pasa por tener coches híbridos, coches eléctricos que sean mucho más sostenibles. ¿Y qué previsión hay de matriculaciones de vehículos en lo que nos queda de año? Y no sé si tienes previsiones 2025. Pues total mercado 2024 alrededor de 1 millón de unidades, más o menos. ¿Previsiones para 2025? Yo creo que estará alrededor, crecerá un poquito más, pero estamos hablando de que España más o menos está en esa cifra. Juan Antonio, desde la Academia, ¿qué papel consideráis que juega la tecnología en toda esta nueva movilidad? Y cuéntanos qué es Skiller Urban Tech. Sí, bueno, básicamente lo que hemos visto es que la tecnología ha llegado a todos los campos de nuestra vida, incluido la movilidad. Y hablo de movilidad porque es algo que dentro de ese comité de movilidad que tenemos dentro de AMKT se está hablando mucho, pasar de esa automoción a esa movilidad, como bien apuntaba Beatriz. O sea, ya no es solo tener coche en propiedad, que sigue siendo muy importante, sino también otras modalidades un poco diferentes. La tecnología lo que nos va a permitir es que esa movilidad que tengamos sea más sostenible, que sea mucho más integradora, porque no hemos comentado, pero el vehículo autónomo va a ser una pieza importante dentro de ese mapa de tecnología aplicada a la movilidad. Hemos visto que, bueno, que hay mucha gente que está intentando impulsarlo. Lo hemos visto con Movilidad Pons, que está dentro de este comité, AEVAC, que es la Asociación de Vehículo Autónomo, y la gente de Vehículo Autónomo nos decía eso, o sea, que la gente invidente, por ejemplo, la llegada de algo como el vehículo autónomo puede ser pues una gran libertad para ellos en el campo de movilidad. Dentro de ese vehículo autónomo tendrá que haber, como no, mucha inteligencia artificial. Llegará más o menos pronto, pero llegará. Pero de momento, Beatriz, ¿se está aprovechando la inteligencia artificial para las configuraciones, para las personalizaciones de los vehículos en este momento? La inteligencia artificial ya se está utilizando en todos los nuevos coches. De hecho, estamos viendo ya que es capaz de reconocer la forma de conducir que tiene cualquiera de los conductores dentro de nuestros coches para poder anticiparse a lo que va a pasar. Es capaz de reconocer incluso si un conductor está cansado, ¿vale?, para poder lanzarle determinados mensajes que hagan que tenga que pararse o que tenga que reducir la velocidad. Ya se está utilizando, por ejemplo, para poder anticipar cómo ese coche va a haber que repararlo dentro de X meses y por lo tanto ya te va a avisar de una avería que todavía no se ha producido, pero que se va a producir y va a ser capaz de anticiparlo.
Tenemos ya la inteligencia artificial metida en avatares, en el caso de Renault 5 va a tener ChatGPT, por ejemplo, integrado, y ya tiene un avatar, que es el avatar Renault, donde va a ser capaz de, a través de la voz, poder ayudarte en el día a día dentro de ese coche, y ya vemos casi todos los comandos, en nuestro caso en Renault, son por voz, por lo tanto todo eso está ayudando a que el cliente tenga una experiencia mejor y a que por lo tanto los coches sean más autónomos y más fáciles de conducir. Esto es una pregunta para los dos, porque hablando ya más en concreto de marketing, todas estas nuevas tecnologías, MarTech, ¿cómo están influyendo en la forma en que os dirigéis a los consumidores y sobre todo en seguir dando ese valor añadido y digamos una oferta o un mejor servicio, Beatriz? Bueno, te diría sobre todo a través de aplicaciones como MyRenault, la capacidad que tiene el consumidor. Primero tenemos muchos datos del mismo y por lo tanto somos capaces de anticiparnos a muchas de sus necesidades, pero por otro lado a través de la aplicación de MyRenault tenemos la posibilidad de que ese cliente simplemente desde casa tenga la capacidad de poder encender el aire acondicionado o la calefacción antes de meterse en su coche y por lo tanto cuando entra ya está calentito o está perfectamente acondicionado a la temperatura que tiene, capaz de geolocalizar su coche, por ejemplo en un punto donde lo tenga aparcado, todas las virtual key, la capacidad de poder abrir simplemente a través de un móvil, es decir, todas esas capacidades del coche hacen que la experiencia del usuario sea infinitamente mejor que cuando no teníamos este tipo de aplicaciones. Juanma, nosotros lo que estamos viendo es que las grandes marcas están teniendo esa visión unificada del cliente y una visión completa. O sea, ya no es como antiguamente, que no se conocía el que ha visitado un concesionario, el que ha visto una campaña de publicidad. Ahora con todas estas plataformas que hemos visto con el CDP Institute, que es un organismo con el que colabora la academia, que tenemos esa visión unificada completa del cliente para hacer lo que comenta Beatriz, un poco adelantarse a las necesidades. Creo que aplicaciones como MyRenault y otras lo que van a poder hacer es que todas estas grandes marcas van a poder adelantarse a una necesidad que están observando que va a hacer falta. ¿Y cómo creéis que está cambiando ese cliente, ese nuevo consumidor? Y sobre todo, Beatriz, comparado, quizá tienes datos al pertenecer a una multinacional, comparado a otros mercados internacionales, ¿cómo es nuestro consumidor? Bueno, nuestro consumidor, es verdad que el consumidor español es un consumidor europeo y por lo tanto las formas de consumir son relativamente similares, pero sí vemos que en el caso de España estamos muy atrasados con respecto al eléctrico y al híbrido, por ejemplo, aunque en este caso uno de cada 4 coches de Renault ya son híbridos, pero sí vemos como países nórdicos o como países como Noruega, donde la parte de eléctricos y híbridos es prácticamente el 100% de la población. En nuestro caso, el caso eléctrico en España no llega al 4%, vemos vecinos nuestros como Portugal que están rondando el 20%, por lo tanto yo creo que sí que es verdad que todavía en toda la parte de electrificación e hibridación estamos todavía muy por detrás de lo que está el resto de Europa y ahí está el gran reto que tiene España y lo tiene no solo por las ayudas que hay que poner encima de la mesa para los eléctricos, sino también por todos los puntos de recarga que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que el consumidor sí que cada vez más tiene ganas de comprarse aquellos automóviles que realmente sean más sostenibles con el medio ambiente, pero también la parte de seguridad, la parte de los famosos ADAS que tienen los coches, cada vez es algo que el cliente conoce más, pregunta más y realmente es algo que le da un valor añadido al coche. Me he quedado con ese dato que has dicho, España 4%, Portugal, nuestros vecinos de siempre, 20% en electrificación. Es un cambio importante. ¿Cómo ves tú ese nuevo consumidor? Yo creo que el nuevo consumidor, ahora ya los comportamientos son un poco más sofisticados que antiguamente. O sea, ahora mismo a lo mejor yo me manejo con mi vehículo hasta la estación de tren o de avión, llego a un sitio nuevo, tengo un coche compartido, a lo mejor veo que hay tráfico, uso una moto compartida. Entonces creo que ya nuestros hábitos han cambiado tanto que la movilidad se ha ido adaptando. Entonces creo que el nuevo consumidor ya no solo va a ser un vehículo en propiedad, posiblemente haga una combinación de varias opciones para responder a la necesidad que tiene. Y hablando de esa evolución, y en el caso de Renault,
¿Cómo ha cambiado Renault y cómo ha cambiado en concreto el departamento que tú lideras de marketing para adaptarse no solo a ese nuevo consumidor, sino también a este nuevo escenario digital que lo está cambiando todo, ¿no? de alguna manera? Pues Renault ha cambiado mucho, porque de hecho el año pasado se presentó precisamente cómo queda el grupo. Se han creado diferentes entidades muy especializadas. Una de ellas, por ejemplo, es Ampere, que se ha creado específicamente, es una compañía desarrollada para toda la parte de vehículos eléctricos y toda la parte de software. Por un lado, hemos creado The Future is Neutral, que es otra compañía exclusivamente dedicada al reciclaje, ¿vale?, y a la sostenibilidad 360. Y luego dentro de los equipos de marketing nos encontramos sobre todo a vez con especialistas más digitales, con toda la parte de CRM y PRM, es decir, para ver toda la parte de prospect, cómo trabajamos esa anticipación a lo que el cliente va a querer para poder lanzar cada vez más mensajes más personalizados, o cada vez disciplinas diferentes, como tenemos periodistas, gente de branded content y demás, precisamente para crear aquella comunicación muy ad hoc al cliente, cada vez más personalizada y exclusivamente aquello que está necesitando el cliente en ese momento. ¿Y habéis incorporado a nivel tecnológico nuevas tecnologías que os ayuden a llegar directamente a ese cliente y a mantener la relación? Porque al final es verdad que con la digitalización el contacto con los clientes de alguna manera ha cambiado. Una de las cosas más importantes, yo creo que echa el grupo Renault, es darse cuenta de que no hace falta hacer desarrollos propios, sino que al final lo importante es aliarse con aquellos que ya lo hacen muy bien. Y precisamente una de las cosas que hicimos fue aliarnos con Google. Lo metimos dentro de nuestro OpenR Link, que es en nuestra pantalla y nuestro ordenador a bordo, y por lo tanto casi todos los comandos que se dan a través del coche son comandos que se dan por voz con OK Google. Yo creo que es una de las cosas importantes que está desarrollando el sector de la automoción, es precisamente rodearse o llegar a acuerdos con aquellas empresas que ya están muy desarrolladas tecnológicamente y que a nosotros dentro del sector de la automoción nos llevaba años poder desarrollarlas. El ejemplo es Google, como comentaba. Lo es también toda la parte de avatares que estábamos hablando y toda esa parte de desarrollo y digitalización que hacen obviamente la vida del consumidor más fácil dentro de un coche, aparte de todo el Big Data que tenemos en estos momentos, todo el First Party Data. Nosotros somos capaces de poder saber cómo conduce un cliente nuestro, nuestros coches, a dónde va, qué es lo que hace con ellos, qué tipo de herramientas son las que más utiliza. Son datos que cada vez estamos analizando y estudiando más, porque nos ayudarán a ver cómo serán nuestros coches del futuro en función de lo que el cliente y el uso que hace nuestros clientes dentro de nuestros coches. ¿Y cómo veis la aplicación de la inteligencia artificial en esto? Porque al final, en este programa, Juan Antonio, hemos hablado muchas veces de inteligencia artificial y de datos y personalización. Yo creo que lo ha comentado muy bien Beatriz. O sea, esa información y esos datos trabajados de primera parte, con muchos datos y de muy buena calidad, se pueden hacer muchas cosas. Y es lo que pide la inteligencia artificial, tener esos datos de primera mano y de buena calidad. Yo he estado preguntando al CDP Institute cómo ha evolucionado el sector de la automoción con todas estas plataformas y esa visión unificada del cliente, y nos comentaban que se ha mejorado hasta un 30% más la precisión a la hora de identificar a un posible comprador, que se ha reducido un 30% el coste para conseguir un nuevo cliente, que se ha mejorado un 30% la conversión de las campañas publicitarias que hacen, y eso todo es gracias, bueno, pues a gestionar adecuadamente esa información y no ofrecer un vehículo a lo mejor a alguien que ya acaba de adquirir un vehículo, sino que nos adelantamos, como comentaba Beatriz, a la necesidad. Al final, todo esto de la inteligencia artificial nos lleva a conseguir herramientas que permiten personalizar mucho, pero en cuanto al talento humano, ¿qué efectos tendrá? ¿Todo este boom de la inteligencia artificial acabará de alguna manera con el talento humano? No, yo estoy convencida que la inteligencia artificial lo que tiene que hacer es ayudarnos a ser más rápidos, a encontrar soluciones más eficaces para los consumidores, pero el talento humano siempre tiene que estar encima de la mesa. De hecho, precisamente hablábamos ayer con otros CMOs del sector de la automoción hasta qué punto va a revolucionar el sector, y estuve escuchando a Elon Musk la semana pasada en Cannes y hablaba de que va a cambiar drásticamente todos los sectores, y ya, o sea, él hablaba del año que viene, no estamos hablando de dentro de muchos años, ¿no? Pero sí creo que el factor humano va a ser fundamental, porque al final la inteligencia artificial se nutre de lo que los seres humanos vamos a ser capaces de introducirlo, con lo cual lo que sí creo es que la parte humana tiene que humanizar
toda esa inteligencia artificial, toda esa tecnología, y por lo tanto no va a desaparecer ni muchísimo menos, pero nos va a hacer, por ejemplo, que evolucionemos mucho más rápido. Un ejemplo es que nosotros, en el caso de Renault, hemos clonado nuestras fábricas a través de inteligencia artificial, y todo lo que nos llevaba a hacer muchísimas pruebas en físico y en real en nuestras fábricas, al clonarlo en inteligencia artificial nos permite ver muchos de los procesos que teníamos que llevar, nos permite ver clonados a través de inteligencia artificial, y nos hace ir muchísimo más rápido, poder evolucionar, y además que los costes sean muchísimo menores, porque somos capaces de ver lo que va a pasar sin tener que desarrollarlo en físico y en Yo, real. como comenta bien Beatriz, o sea, yo que me encanta la Fórmula 1, se hablaba de eso, o sea, equipos a lo mejor como Alpine, hacer pruebas en la Fórmula 1 en el túnel de viento es muy costoso. Eso es. Entonces, el poder usar inteligencia artificial para ver las mejoras que te va a llegar al vehículo empieza a ser imprescindible. Y siguiendo con el tema de talento, dentro de Renault, ¿qué estáis haciendo para, digamos, dar un desarrollo profesional a todo vuestro capital humano, y que realmente las posibilidades de crecimiento, de innovación, también afecten de forma positiva a las personas, ¿no? El tema del talento es un tema muy especial y muy delicado, especialmente en este sector que está evolucionando tan rápido, y por lo tanto cada vez necesitamos más perfiles diferentes, especialmente ingenieros y especialmente muy enfocados a toda la parte de tecnología. Se ha creado un pool aquí dentro de España, donde vamos a tener a muchos ingenieros trabajando para nosotros en el desarrollo de nuevas aplicaciones, en las nuevas hibridaciones, hacia dónde vamos, porque hablamos del eléctrico, pero no hemos hablado del hidrógeno. El hidrógeno, desde luego, es una tecnología que está ya encima de la mesa, de la que se están haciendo muchísimas pruebas, y por lo tanto toda la parte del desarrollo y del capital humano es una prioridad dentro de Renault, no solo por incorporar nuevos talentos que están entrando en el mercado, sino cómo reconvertir a toda la gente que tenemos en estos momentos, tanto en nuestras fábricas como en la sede central, para que tengan la capacidad para poder afrontar los nuevos retos que están llegando. Y de alguna manera, cuando Renault ha buscado nuevo talento, ya no solo en la parte de ingeniería, también en tu responsabilidad en la parte de marketing, sobre todo el marketing digital, ¿habéis encontrado problemas para encontrar nuevos talentos que aporten, que lleguen a la compañía ya ofreciendo resultados, como se suele decir? Bueno, tenemos la suerte, o yo por lo menos tengo la suerte, de estar en un sector que es muy atractivo, por lo tanto al talento le gusta venir a este tipo de industrias. Primero porque son retadoras, porque están en plena transformación, y por lo tanto el talento que se incorpora es un talento que tenemos la suerte de que se queda un tiempo largo con nosotros. Pero es verdad que incluso en mi propio equipo yo he tenido que buscar talento fuera, que no teníamos dentro de la compañía, desde especialistas en SEO, especialistas en branded content, especialistas en el área digital, especialistas en programática, que de alguna manera no teníamos, y tenemos la suerte también, obviamente, de tener a nuestras agencias que tienen especialistas que de alguna manera nos acompañan en ese día a día, en esta empresa tan transformadora y tan retadora para todos. Porque lo hemos hablado también muchas veces, Juan Antonio, es un problema muchas veces para las compañías encontrar ese talento. ¿Cómo se pueden abordar todos estos desafíos de gestión del talento en este mundo digital que cada vez va más rápido? Yo veo dos retos. Uno es el que tenemos todos nosotros como profesionales de la industria, de seguir formándonos, porque creo que cosas como la inteligencia artificial es el nuevo Office, o sea, no es algo opcional. Y lo segundo es las empresas, que creo que se invierte en tecnología, o sea, creo que las empresas sí invierten en tecnología, pero sí que hemos visto informes que desvelan que no se invierte en el talento. Entonces, invertir mucho en la tecnología y no invertir en el talento que lo va a utilizar, lo que hace es que se pierden millones y millones de euros por no formar a esa gente. Y lo que no podemos hacer es dejarles que ellos evolucionen solos, que también es otro de los problemas que hay, que en muchos sitios usar la inteligencia artificial lo ven como un tabú, o un potencial problema de seguridad, porque si tú estás usando herramientas que no han sido certificadas por la empresa, también es un potencial problema, con lo cual creo que las empresas el mayor reto que tienen es no solo invertir en tecnología, que no me cabe duda que lo van a hacer, es también invertir en el talento que va a utilizar esa tecnología. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en Tech Talks by Skiller Academy en Negocios Televisión. Continuamos en Tech Talks by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión, hablando de talento, hablando de
Vamos a hablar ahora de sostenibilidad y todo dentro del entorno del mundo del automóvil. Beatriz, ¿cómo se plantea la sostenibilidad en una compañía como Renault que, entre otras cosas, necesita piezas, elementos, materiales difíciles de reciclar y luego además comercializa un producto que consume energía? Y todo esto hay que casarlo con esta sostenibilidad que es sí o sí imprescindible en este nuevo mundo. Renault tiene que ser una empresa neutra en carbono en 2050. Eso obviamente pasa por una gran selección de los proveedores que trabajan con nosotros, por otra parte de las energías renovables que tienen que utilizar nuestras fábricas y por supuesto por nuestros productos. ¿Qué cosas está haciendo Renault? Lo primero, una de ellas, crear Refactory en Sevilla. Además, es la segunda Refactory que hay en el grupo. La primera está en Francia, la segunda está en Sevilla, donde lo que hacemos es transformar todos aquellos coches, no solo de la marca Renault, sino de cualquier otra marca, en ese parque envejecido que estábamos hablando, para que una vez que entre los hagamos mucho más sostenibles y volverlos a poner en el mercado, pero con menor contaminación. Segundo, nuestros coches. El 70% de los materiales que utilizamos en nuestros coches, por ejemplo en Scenic, son reciclados, por un lado, y el 90% de ese coche al final de vida, incluida la batería, será un 90% reciclable. Es decir, ¿qué pasa? Por supuesto, por el tipo de energía que utilizamos, pasa obviamente por ese tipo de motorizaciones que tienen nuestros coches. Nuestros coches tienen una tecnología E-Tech, que son los que menos emisiones de CO2 emiten a la atmósfera, y por otro lado obviamente el tipo de materiales y hacer que esos coches al final de vida sean al 100% reciclables. Pero, Beatriz, hay una gran polémica todavía, y yo creo que va a durar un tiempo, con la sostenibilidad de temas como las baterías. No solo el reciclaje que comentabas, que si está bien hecho, es verdad que bueno, pues no contamina tanto, por lo menos, pero también con el proceso de fabricación. Al final, ¿movilidad y sostenibilidad pueden ir de la mano? No pueden, es que tienen que ir de la mano, porque al final la industria de la automoción es una industria enorme en cualquier país y por lo tanto tienen que ir de la mano, porque nadie va a dejar de ir en coche, sino que lo que tenemos que hacer es, como decía, coches más sostenibles, con motorizaciones más sostenibles. Hablamos también, ¿vale?, de esos carburantes que sean cada vez más eco, y de hecho estamos hablando con Repsol, por ejemplo, para ver de qué manera podemos llegar a alianzas para que nuestros coches utilicen carburantes cada vez más sostenibles, por otro lado. Insisto, y en el tipo de materiales. Yo creo que la hibridación, la electrificación son tecnologías que están ahora, pero llegarán nuevas tecnologías como por ejemplo el hidrógeno que estábamos hablando, que obviamente será cada vez más sostenible. Es algo en el que el sector se está metiendo, es algo que va a ir evolucionando y que obviamente tiene que estar encima de la mesa el que sea cada vez menos contaminante, pero eso no solo pasa por el uso y la fabricación del tipo de automóviles que hacemos desde los fabricantes, sino también en el uso que hacen todos y cada uno de los consumidores de ese tipo de automoción. Creo que es la unión de ambos lo que tiene que hacer que cada vez seamos más sostenibles. Y esto casi es una pregunta, bueno, obligada para los dos, quiero vuestra opinión. ¿Ha llegado realmente el momento del coche eléctrico? Porque también lo hemos hablado alguna vez en el programa, parece que todavía, hoy por hoy, se ha quedado como un producto un poco para élites, entre comillas, sobre todo el 100% eléctrico, por el tema de rentabilidad, de compra del producto, parece que va a un público de mucho poder adquisitivo. ¿Cómo veis eso? A ver, yo tengo vehículo eléctrico y no soy alto poder adquisitivo. Se está hablando, yo el problema que veo no es tanto el vehículo eléctrico, que yo creo que cada vez es más competitivo, lo veo en el problema que vamos a tener en el acceso a la red eléctrica. O sea, se está hablando en la Agencia Internacional de Energía que para 2026, con la llegada de inteligencia artificial, todos estos centros de datos, se prevé que se pueda multiplicar por 2 la necesidad de energía que tenemos. En el Consejo de Ministros creo que se ha aprobado una serie de actuaciones para la red de transporte eléctrica, pero todas las eléctricas están diciendo que posiblemente haga falta otros 60.000 megavatios que se han quedado fuera. Entonces, yo lo que digo es, si cada vez hay más necesidad de energía, o sea, ningún coche térmico de gasolina podemos llegar hasta
hasta el otro punto. En algún momento tenemos que repostar. En el vehículo eléctrico, aunque la autonomía ha ido creciendo, yo tengo ganas de probar ese nuevo Renault 5 eléctrico, pero no vas a poder desplazarte indefinidamente. En algún momento tendrás que recargar y creo que ahí es en donde hay que trabajar, en donde hay que recargar los vehículos eléctricos. Cuando hablamos de alto poder adquisitivo, el nuevo Renault 5 va a salir por 25.000 euros, es decir, que no estamos hablando de un coche de 100.000 euros. Eso ya es muy razonable. Menos, con lo cual por supuesto. Ya estamos hablando de un coche que cualquiera en un momento dado puede adquirir. Creo que lo que estábamos comentando, efectivamente, que el reto es, por un lado, las ayudas al Gobierno, y ahora vemos que se acaba de ampliar el plan MOVES hasta el 31 de diciembre, las ayudas que se dan al eléctrico. Dentro de las ayudas que se dan al eléctrico, que son las que son en estos momentos, pero que luego tardan mucho en llegar al consumidor. De hecho, por ejemplo, en Renault nos hemos anticipado a esa problemática que tiene el consumidor, y en el caso de todos nuestros eléctricos, la marca anticipa el MOVES al cliente, precisamente para que no tenga que desembolsarlo, porque yo creo que esa era otra de las grandes barreras que tenían los clientes. Oye, me das una ayuda, pero la tengo que poner yo, porque hasta dentro de un año y medio no me la vas a pagar. Entonces, en este caso, te la vamos a anticipar nosotros para que cualquier cliente que quiera comprarse un eléctrico no tenga esa barrera de entrada. Y la segunda barrera de entrada yo creo que precisamente es en los puntos de recarga, que ahí yo creo que entre todos tenemos que poner encima de la mesa esos puntos de recarga, y en nuestro caso, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que la gran mayoría de nuestros consumidores se conviertan en puntos de recarga 24/7, es decir, que en cualquier momento pueda recargar mi coche eléctrico para que no haya ningún problema. Yo creo que esas dos barreras, Europa tiene que estar, y especialmente España, en un 22% de cuota de mercado de eléctricos, y no en ese ni siquiera 5% que llegamos en estos momentos. Ese es el reto que tenemos todos. Porque ahora mismo, Beatriz, de vuestras ventas totales de vehículos, no industriales, ahora me refiero, digamos, los coches normales, particulares, ¿qué porcentaje son eléctricos 100%? De toda nuestra gama. De vuestra gama. De toda nuestra gama tenemos ahora mismo 3 coches eléctricos, que es el Megane, el Scenic y el Renault 5, y el año que viene lanzaremos el Renault 4, 100% eléctrico, y en el caso de Alpine acabamos de presentar el A290, que será el primer coche 100% eléctrico de la gama, con lo cual lo que pesa mucho en nuestro caso son los híbridos. Los eléctricos es el siguiente paso, que ya tendremos 4 de nuestros coches eléctricos en VN, lo que llamamos vehículo para cliente final, pero por ejemplo en VU, los industriales, tenemos la Master y la Kangoo 100% eléctrica, que acabamos de lanzarla. Por lo tanto, en toda nuestra gama estamos metiendo el 100% eléctrico. Y dentro de las ventas de vuestros vehículos, ¿qué porcentaje es, digamos, ecológico, híbrido, eléctrico? Vamos a meterlo en el mismo saco. Más o menos representa ya casi el 50%. 50%. O sea que ya estamos en un cierto contando equilibrio. con los híbridos y con los eléctricos, especialmente con los híbridos. Sí, porque los híbridos todavía, digamos, es un poco eso la punta de eso lanza, es. ¿no? Decíamos que 1 de cada 4 coches que nosotros vendemos, 40% aproximadamente, es híbrido, más los eléctricos, pues prácticamente ese 50%. ¿Y está más o menos equivalente con el resto del mercado de marcas? No, sé si tienes de hecho, datos. Renault es de las marcas, si quito a Toyota, que Toyota todo es híbrido, obviamente, o quito a Tesla, que el 100% de sus coches son eléctricos. En el caso de Renault somos de las marcas que más híbridos y eléctricos vendemos en el mercado. Bueno, volviendo un poco al tema de sostenibilidad, no dejamos la parte eléctrica. Comentabas esas acciones que habéis hecho en fábricas con temas de reciclaje o retuning de vehículos, pero ¿qué más habéis hecho en cuanto a acciones sociales como corporación para empujar la sostenibilidad, ya no solo en cuanto a productos, sino también como corporación, en cuanto a también vuestro capital humano, ¿no? ¿Cómo se empuja todo esto de la sostenibilidad como filosofía de compañía? Bueno, una de las cosas que estamos haciendo es la creación de un contenido que no escribimos nosotros, sino escriben periodistas especializados, y que hacemos llegar tanto a través de medios de comunicación como a través de nuestro CRM a nuestros clientes, hablando de esas barreras o de esas preocupaciones que tiene la gente cuando habla de eléctricos, porque estamos en básicos tan increíbles como que la gente no sabe qué es un híbrido enchufable o qué es un eléctrico, o dónde están los puntos de recarga, o cómo se recicla un coche eléctrico, o dónde puedo recargar un coche eléctrico, con lo cual nos estamos ahora mismo sumando a una especie de educar al mercado con respecto a aquellas barreras o aquellas
o aquellos temas que realmente el cliente no es capaz de darle respuesta porque no hay respuesta sobre eso en el mercado. Con lo cual ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme. También lo estamos haciendo llevando a todas y cada una de las ciudades de España bajo un proyecto. Lo que estamos haciendo es llevando toda nuestra gama de híbridos y de eléctricos para que los clientes los puedan probar, porque es verdad que un consumidor cuando la primera vez que se sube a un eléctrico le resulta complejo subirse a un eléctrico y ver que realmente puede utilizarlo, que es igual que cualquier otro coche, que no pasa nada, que puede ir de un sitio a otro, cómo lo puede recargar. Es decir, estamos a día de hoy en España todavía en los básicos de cómo utilizar este tipo de hibridación, con lo cual hay una parte de educación por parte de la marca muy importante a todas las audiencias en el uso de este tipo de vehículos. Desde la visión de la Academia, Juan Antonio, ¿cuál dirías que es el mayor reto tecnológico que tiene un sector que además es punta de lanza de tecnología también, como es el de automoción y sus empresas? A ver, yo veo varios. O sea, casi me iría a una parte que a lo mejor no hemos comentado mucho, que es el de la movilidad personal, que creo que hay que trabajar mucho el tema de la seguridad. O sea, creo que toda la gente que se mueve, por ejemplo, en patinete, bueno, primero tenemos que tener esa cultura de que la gente, pues bueno, cuide mucho más su seguridad, que intente usar casco, cosas que creo que ya no es porque haya una regulación, sino porque creo que debe aparecer por nosotros mismos. Y luego lo que estamos viendo es que en otros países, nosotros que tenemos este mapa que comentábamos al principio de Urban Tech Map, donde vamos poniendo todas las tecnologías que vemos relacionadas con el mundo de la movilidad, lo que hemos visto en empresas como Lanes, que en Norteamérica proporcionan en las ciudades cierta seguridad a todos esos vehículos unipersonales. Entonces, bueno, creo que también las ciudades tienen que adaptarse un poquito a que ya el vehículo no es solo un coche, sino que hay diferentes tipos de vehículos en donde te vas a ir moviendo. No sé si quieres comentar algo al respecto de vuestros retos tecnológicos. Pues mira, yo creo que yo veo más cómo será el coche del futuro, ¿no? El coche del futuro yo creo que va a ser un coche autónomo, eléctrico, conectado. De hecho, la gran mayoría de nuestros lanzamientos ya llevan un nivel de autonomía nivel 2 y ya estamos empezando a hacer pruebas con vehículos autónomos. Por ejemplo, en Francia, en París, precisamente con Roland Garros, hemos tenido un autobús 100% autónomo, sin conductor, que llevaba a los clientes desde un punto de París hasta la zona de Roland Garros. Y por lo tanto yo creo que esas pruebas de vehículos autónomos es algo que ya estamos viendo cada vez más en las marcas y que va a ser muy interesante, pero que no solo depende obviamente de los vehículos, sino de todo el entorno, porque el vehículo autónomo solo se mueve cuando todo el entorno es capaz de darle la información como para poder moverse, ¿no? Yo veo un futuro maravilloso para el sector de la automoción, muy retador para todos nosotros, especialmente con la llegada también de otras marcas y de otros proveedores, pero sí creo que es un sector que va a transformar realmente y va a apoyar de una manera importante toda la transformación y toda esta nueva era de sostenibilidad que estamos viviendo. Porque una pregunta para los dos. Comentabas que el coche autónomo evidentemente no depende solo de sí mismo, sino del entorno. Las administraciones públicas, y me refiero sobre todo a las locales, porque al final la responsabilidad de las calles de nuestras ciudades es de los ayuntamientos. ¿Están alineadas con estas nuevas tecnologías y con dar solución? Yo, por dar un poco de voz, ya te digo, a esta organización, a EVAC, que dirige Aitor, que además es invidente, o sea, lo que necesitamos es, primero, a nivel local, que se haga, por ejemplo, en Madrid creo que sí que se ha hecho una zona piloto donde todos estos vehículos autónomos se ponen a prueba. Luego lo que necesitamos es a nivel europeo que también se haga, porque él me lo comentaba muchas veces, o sea, que al final el vehículo autónomo, si tú estás en España y te vas a Portugal o entras en Andorra, o sea, que tiene que estar, no se puede perder esa conexión. O sea, tiene que estar siempre conectado. Y luego yo creo que los vehículos han mejorado muchísimo. De hecho, creo que hay pruebas de Fórmula 1 con vehículo autónomo, que si veis algún vídeo en internet es increíble lo que pueden llegar a hacer.
Sí, yo creo que comentábamos, al final no es una normativa local, es una normativa europea. Los coches al final se van a mover absolutamente por todos sitios y por lo tanto la normativa europea tiene que estar perfectamente regulada para que el coche autónomo funcione en todos lados. Creo que todavía no vamos a llegar a niveles de autonomía a nivel 3, que estamos hablando muy avanzados, todavía estamos, insisto, en niveles de autonomía 2, donde el coche es capaz de corregir una trayectoria, donde el coche es capaz de avisarte con respecto al nivel de frenada que tienes y demás, es capaz de reconocer el estado físico en el que te encuentras, si estás muy cansado o no, como hablábamos, y poder darte una serie de normativas con respecto a que te pares o que descanses o que aminores la velocidad o a través del volante poder darte alguna señal que haga que te despiertes. Es decir, toda esa autonomía del coche ya está muy avanzada, pero con respecto a un coche sin conductor todavía nos va a quedar mucho para verlo, pero sí que es verdad que es hacia dónde va la nueva movilidad. No sé si queréis apuntar alguna tendencia más a largo plazo, aparte del coche autónomo, que yo creo que es donde estamos poniendo foco todos. O sea, yo creo que hay que seguir apostando por vehículos sostenibles y, como bien apuntaba Beatriz, electricidad es una opción, pero hay más opciones, hay que explorar más opciones. De hecho, también el resto de vehículos que son híbridos también han mejorado muchísimo. O sea, creo que la tecnología va a llegar a todo, no simplemente al eléctrico. Hago una última reflexión que lo hemos comentado yo creo a lo largo de la charla, es que en todos está la responsabilidad de ser más sostenibles. No lo está solo en el sector de la automoción, lo está también en la capacidad que tiene el consumidor de elegir una opción u otra para que seamos más sostenibles. Así que está en las manos de todos nosotros. Buen apunte, porque al final es el consumidor el que llega al concesionario o a través de online o lo que sea y elige, evidentemente. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí este Tech Talks by Skiller Academy de hoy. Despido ya a Beatriz Navarro, directora de marketing de Renault, y a Juan Antonio Muñoz Gallego, CEO y fundador de Skiller Academy. A todos ustedes les espero la semana que viene aquí en Tech Talks by Skiller Academy, en Negocios Televisión.